sin. Confirma Iris. Ok. Am, bueno, un placer tenerlos esta tarde a este evento con CHPP y CLAC. Este es un primer estudio que se ha hecho para ver un tema del plan de mitigación y la eliminación de pesticidas, principalmente de las que están dentro de la lista de los criterios de comercio justo, principalmente glifosato y sus sales. Hemos estado un equipo de 4 personas haciendo este estudio, así que tenemos el placer de poderlos presentar el día de hoy. El objetivo del trabajo es primeramente obtener un plan de reducción y la eliminación gradual de pesticidas. Esto es en función de los cambios que ha ido teniendo la lista de materiales peligrosos de Fairtrade y muchos de estos cambios que están entrando a ser válidos a partir del 2021, algunos 2022 y sucesivamente van a ir entrando en estos próximos años. A la par de eso, el tema del análisis de riesgo y las estrategias de acciones que pueden ser utilizadas durante los procesos de producción, transformación y comercialización de café en las diferentes OPP que tienen este certificado de comercio justo. Bueno, el estudio se ha centrado en 3 OPPs, representando a 3 regiones de café en Honduras, de las 6 que se tienen. Y dentro de eso, dentro de las organizaciones se han tomado diferentes productores bajo el sistema de producción orgánica, producción en transición y producción convencional. Esta muestra de 3 de 60 que hay. Entonces es una primera aproximación que tenemos ahora. Un poco para presentarles un resumen así un poco rápido de lo que hemos estado haciendo. Bueno, un trabajo a nivel del sistema interno de control que funciona a raíz de las diferentes certificaciones que tiene cada OPP. También un análisis de riesgo de contaminación que ha sido el grueso del estudio. Y luego la sistematización de la información que se hemos generado tanto a nivel del trabajo con cada uno de los equipos técnicos y de certificación, así como de los análisis y muestreos que se han llevado a cabo para este estudio. Entonces vamos a presentarle esta primera parte que es el tema del análisis de riesgo. Y esta primera parte que son básicamente corresponden a 2 de un primer trabajo que se ha hecho en toda esta. Entonces vamos a dejar al colega Harold, no sé si está en línea ahora, para que nos apoye con esta parte. Gracias, Neri. Buenas tardes a todos. Como lo decía Neri, hemos estado trabajando en un plan de reducción y eliminación de la lista de insumos peligrosos en el uso del café. Para hacer este proceso iniciamos, digamos, con una contextualización de qué encontramos, digamos, en las zonas donde estas organizaciones se encuentran, especialmente en determinar si hay una oferta en el mercado local. Este nos sirvió mucho para identificar cuáles son los productos más usados, digamos, localmente, especialmente en las zonas que circunscriben a estas organizaciones, y también el uso más frecuente que se le está dando a estos agroquímicos, y finalmente también un pequeño trabajo para identificar qué tipo de sustitutos también podrían contar estos productores para realizar esta labor. En este sector nos encontramos que definitivamente el glifosato, por ejemplo, es uno de los insumos que tiene una mayor presencia, tanto con diversos nombres comerciales, y también el uso local para la eliminación de malezas también es muy frecuente. Por lo tanto, definitivamente podemos concluir que es necesario realizar, en este caso, una gestión de riesgo,
porque también hay una deficiencia, digamos, de los sustitutos, especialmente porque la mayoría de los controles de maleza se dan de forma manual, lo que implica también un aumento de la cantidad de mano de obra que se va a necesitar para el control de estas malezas, ¿verdad? Entonces tenemos en ese sentido una investigación que está bien alineada con la realidad. Siguiente, Neri, por favor. Dado que hemos concluido esto, pasamos a establecer, digamos, cuáles son los procesos que debe de seguir una organización para generar un plan de reducción y eliminación de los riesgos por contaminación por glifosatos. En este caso, partimos de 3 etapas importantes. Una es la identificación del riesgo, la otra es el análisis de los propios riesgos que hemos identificado y finalmente establecer una respuesta a través de una estrategia enfocada en estos riesgos que en este caso podemos hablar de evitar, transferir, mitigar o incluso aceptar este tipo de riesgo, ¿verdad? Podemos continuar, Neri, por favor. Entonces, para establecer este proceso, digamos, una de las fases más importantes es la identificación de los riesgos. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos que hacer una exhaustiva búsqueda, digamos, de todos los riesgos que podemos tener ligados a este problema, ¿verdad? Que se puedan utilizar este tipo de agroquímicos que no están permitidos. Entonces, tenemos que identificar e interiorizar cuáles son los riesgos tanto externos como internos, cómo están ligados, digamos, si son directamente de los productores, si son directamente del mercado, si son directamente de la asistencia técnica, si son directamente de la organización. Entonces hay que hacer un desglose total de estos riesgos y también organizarlos, ¿verdad? De manera que identifiquemos las fuentes de estos riesgos. Para eso nosotros estamos proponiendo una metodología donde está paso a paso, digamos, los procesos desde incluso una pequeña jerarquización de dónde son más frecuentes los riesgos que encontramos. Entonces, eso nos va a facultar generar alternativas para el análisis que sigue, que es analizar y ver el impacto y la probabilidad de cada riesgo. Podemos continuar, por favor. Este paso es muy importante porque aquí, al identificar todos los riesgos, los tenemos que jerarquizar y también identificar cuál es el impacto y cuál es la probabilidad que ocupa. Y así nos permite priorizar, en este caso, cuál es el riesgo más significativo. A continuación vamos a ver una pequeña tabla que nos va a dar digamos, una explicación de cómo se priorizan estos riesgos. Por ejemplo, hemos identificado un riesgo que es que hay una probabilidad que un agricultor, por ejemplo, siguen tener que un agricultor aplique un agroquímico porque no tiene mano de obra disponible, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva nos va a tocar identificar cuál es la probabilidad de que eso ocurra y cuál sería el impacto que eso ocurra. Entonces, por ejemplo, si en este caso la probabilidad de que no encuentre mano de obra es 0, eso nos da, digamos, una probabilidad baja, pero que si no lo encuentra, el impacto, o sea, que sí va a aplicar, entonces eso nos va a hacer una clasificación de 3, que eso significa que está dentro de una priorización de riesgo, ¿verdad? Y si encontramos en esa lista de riesgos que tenemos que evaluar con esta metodología, donde, digamos, hay un impacto alto y una probabilidad alta, ese nos va a dar una clasificación de 6, lo que significa que es un riesgo que tiene que ser priorizado y al cual hay que generarle una estrategia para mitigar este riesgo. Y ese procedimiento hay que hacerlo
con todos los riesgos que identifiquemos en la primer paso, de modo que nos va a dar una priorización de cada uno de esos riesgos, y vamos a tener también que ya nos lo va a dar ordenado de tal forma que también nos va a facilitar la priorización y también la inversión dependiendo de la estrategia de cada uno de estos riesgos. Así, entonces, después de que hemos pasado la identificación, el análisis de este análisis mixto de impacto y de probabilidad, nos toca establecer una respuesta a ese riesgo, que entonces debemos de elegir para cada riesgo, por ejemplo, una de las estrategias que vimos anteriormente, que puede ser mitigar, eliminar, aceptar o transferir el riesgo. Después de realizar, es identificar y seleccionar, digamos, esa estrategia, eso se va a convertir en un plan de respuesta al riesgo. En este sentido, para cada una de las organizaciones se ha establecido este plan, y también tenemos como producto un paso a paso para que todas las demás organizaciones que quieran planificar y hacer este análisis lo puedan realizar. En la siguiente diapositiva vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo de lo que estaríamos esperando. Por ejemplo, el riesgo que los agricultores apliquen productos de la lista para el control de malezas por la reducción de mano de obra. ¿Cuál es la estrategia que se ha elegido? Es mitigar. Entonces, el plan de contingencia debe definir en qué consiste esa acción de mitigar, cuál es la actividad específica y quién es el responsable. En este caso, por ejemplo, uno de los productos fue que habría que hacer una socialización de esta lista, especialmente con nombres comerciales, el aumento de las auditorías, especialmente en los que los productores orgánicos y en los que no se encuentran en una etapa de transición, aumentar la capacitación de buenas prácticas agrícolas, especialmente para realizar controles de alguna forma, o activar una práctica agrícola que disminuya, digamos, el uso de control de malezas, que puede ser, por ejemplo, el uso de algún tipo de cobertura, ¿verdad?, en el suelo, que evita que tengamos que controlar más drásticamente malezas. Aumentar las campañas para la eliminación de agroquímicos, y, por ejemplo, aumentar también las campañas sobre el impacto sobre el medio ambiente, e igualmente incentivar, si es posible, a la mecanización del control de malezas, que al final va a disminuir la necesidad de mano de obra. Igualmente, las acciones específicas que tiene que hacer, en este caso, la organización o el comité técnico de certificación, sería el cronograma de este monitoreo, el calendario de formalización, e igualmente realizar esas campañas con diferentes tipos de medios para reducir este riesgo, ¿verdad? Y finalmente el responsable, que lo determina la organización. Ok, ese era primer análisis que se hizo para este estudio. Luego de un trabajo con los sistemas internos de control. Igual buscando siempre un plan para que reduzca eliminar, ¿no?, el tema de los pesticidas, principalmente la molécula de glifosato. Entonces ahí cada OPP debe tener claro y definir, ¿no?, el análisis del sistema interno de control, y diseñar una herramienta que permita hacer una evaluación de la capacidad de la organización, ver la estructura, el tamaño, los roles de trabajo, el alcance para la toma de decisiones y el conocimiento de la normativa. Hay organizaciones que están mucho más con más experiencia, porque tienen más años de estar en el sistema, y otras que están entrando, entonces van teniendo un poco menos de interpretación y conocimiento sobre la normativa y los diferentes criterios. Y al final, entonces, la mejora busca también la sistematización de la información de cada OPP.
Acá vamos a presentarles un poco lo que trajimos sobre, o lo que encontramos sobre este análisis de sistema interno de control basado en estos diferentes como criterios que tenemos acá. Por ejemplo, en el tema de capacidad organizacional. Si bien en estas OPP que participaron en el estudio, todas tienen más de 5 años de operar, ¿no? El sistema interno de control, ya conocen muy bien, se rigen por un reglamento y tienen un tema de planificación y procesos para los diferentes procesos de inspección y la actualización de las certificaciones cada año. También el tema del rol del sistema interno de control, hay como tienen claridad y hay visión, ¿no? De la junta directiva del papel que juega esta estructura organizativa a nivel de cada OPP. Aquí igual la dinámica es de funcionamiento principalmente es diferente, ¿no? Cada OPP se maneja en función del tamaño, de la cantidad de productores que tiene asociados y certificados. Interesante es que cada OPP integra diferentes personas que trabajan que juegan un rol a nivel de la organización, a nivel técnico, a nivel operativo, administrativo, o también de incidencia, en este caso de las juntas directivas, también el tema ambiental y sobre todo la integración, ¿no? De este enlace con la certificación Fairtrade, que le llaman el oficial Fairtrade. Creo que a nivel de las OPP hay un buen rol, hay criterios ya definidos, identificados, y eso genera un balance, ¿no? Saludable en el trabajo que hacen las OPP en este tema de certificación. Y ese trabajo entre los equipos de certificación y equipo técnico, también el papel que juega la junta directiva. Entonces, para poder, la junta directiva tiene ese papel de poder tomar decisiones también, y además de poder hacer ese papel de sensibilización y socialización con todo el resto de la organización. En cuanto al alcance en la toma de decisiones, se encuentra que, bueno, en dos OPP es bastante amplio, influyente. Hay una que es parcialmente influyente, y el alcance se da en los diferentes niveles, tanto operativos, administrativos como productivos. En cuanto a conocimiento de la normativa, por ser organizaciones que ya tienen más de 5 años de estar en el sistema, conocen muy bien lo que es las normativas y los criterios. Sí, entre los productores hay un poco más de desconocimiento, ¿no? De la normativa, y eso hace entonces que haya un desbalance entre lo que están desconociendo los productores sobre, por ejemplo, aplicado al estudio, que es el tema del uso de productos, que hay algunos que no tienen tanta claridad al respecto. De ese primer encontrado, tenemos aquí una serie de recomendaciones a nivel de las OPP. Por ejemplo, en el de la capacidad organizacional, es tener, ¿no? Una visión clara, una ruta crítica para que haya un buen funcionamiento e integración entre los diferentes áreas de trabajo. También clarificar, ¿no? En función de la normativa y de los años que tienen dentro de la certificación, los diferentes aspectos a integrar para que funcione de la mejor manera el sistema interno de control. Y
esto es algo importante porque los sistemas internos de control no deben como ser iguales a otra OPP, sino que van en función porque lo definen el tamaño eh, y la cantidad de las certificaciones. O sea, cada organización tiene sus propios criterios, ¿no?, de funcionamiento, y eso es algo igual que se respeta y que debe mantener la OPP. En cuanto a la estructura y participación, bueno, aquí sí, como subsector café siempre vemos que es alrededor de un 18-20% de participación. En las OPP hay una mayor participación de mujeres, pero en este espacio, por ejemplo, de los sistemas internos de control hay poca participación de mujeres. Aquí también es importante integrar jóvenes. Hay organizaciones que ya tienen un tiempo y los productores ya son mayores y que está pasando como desconocimiento de prácticas que se venían haciendo antes. Entonces ahora los jóvenes tienen que integrarse, sobre todo conocer de este proceso de las normativas, regulaciones en términos de certificaciones y poder, bueno, a nivel de todas las OPP, crear esos espacios de capacitación y procesos de formación a jóvenes y mujeres para poder preparar nuevos bases, ¿no?, para que puedan integrar la OPP en un futuro. En cuanto a roles de trabajo, eh, cada uno de los que participa tiene un rol, ya sea técnico, ya sea operativo o administrativo. Y en este caso es importante, ¿no?, la participación de la junta directiva y de los que toman decisiones, y además que pueden hacer una incidencia tanto a nivel de la OPP como fuera de la OPP, porque hay trabajo en este tema de el uso de pesticidas que hay que no solo dentro, sino que hay que ver hacia afuera también. Lo otro es delimitar, ¿no?, el tema del rol de trabajo y la complementariedad que pueden darse entre los diferentes espacios de trabajo, ya sea técnico, ya sea de certificaciones, operativos y administrativos. Y por otro lado, clarificar, ¿no?, el rol que debe jugar el enlace de Fairtrade dentro del SIC y dentro de la organización. También en este tema de toma de decisiones es fortalecer, ¿no?, esos aspectos de toma de decisiones a nivel técnico, a nivel gerencial, para ver que las decisiones que se toman a nivel interno del SIC y sean visibles a nivel de la OPP y que trasciendan también a otros espacios para que sea más operativo. El tema de promover, ¿no?, la incidencia de acciones del sistema interno de control a nivel de la OPP. Acá tenemos otra. En cuanto a conocimiento de la normativa, cada año se va actualizando. Últimamente ha tenido algunas actualizaciones, principalmente la normativa Fairtrade. Hay algunos criterios que se han ido actualizando, pero también hay como actualizaciones a nivel de los diferentes mercados, la exigencia, principalmente el europeo, que ahora está entrando en vigencia en nuevas normativas para la entrada de productos certificados. Entonces, sea el café, como por ejemplo el uso de los límites del glifosato de contaminación, o el tema de deforestación, el tema de trabajo infantil, que hay que estarlos siempre monitoreando a nivel del SIG. Fortalecer el conocimiento también en la lista de los materiales peligrosos. Hay algunos que van cambiando de nombre, aunque la molécula sea la misma, pero van combinando con otra. Entonces hay que tener
actualización a nivel de los equipos técnicos y de certificación en ese aspecto. También se hizo en el trabajo, se hizo un análisis de FODA, básicamente para encontrar puntos de mejora a nivel del trabajo que hacen las OPP. En este caso, tenemos para el caso de las fortalezas, encontramos que todas las OPP tienen un equipo de trabajo consolidado. En algunos casos sí hay un poco de rotación, pero la mayoría tienen un equipo consolidado. Hay una integración, ¿no? de las diferentes áreas de trabajo. Y la integración de los nuevos miembros de junta directiva. También que las organizaciones se van renovando en estos temas de dirección cada 2 años o cada 1 año. Entonces es importante también que estos conozcan y van conociendo. Entonces eso se va dando. El conocimiento y el manejo de la normativa. El contar con los certificados vigentes es una ventaja que permite tener y comercializar el producto. Contar con planta de abonos. Las organizaciones bajo este estudio todas tienen una planta de abonos que ofrecen diferentes productos a sus productores. El nivel de autoridad, en este caso, el nivel de técnico del SIC sí es a veces un poco cuestionado porque no se escucha. Puede ser una decisión en mejora, ¿no? de una práctica, pero a veces no se desarrolla. Entonces hay que ponerle cuidado que si hay alguna acción de mejora que sale a nivel del SIC y que son recomendaciones técnicas, hay que tratar de que se puedan implementar para que haya mejora en otros procesos. Hay credibilidad a nivel de los miembros del sistema interno de control. En las debilidades tenemos la participación activa de los productores. A veces se ve limitada por ocupación a nivel de producción. También limitaciones en la programación y la frecuencia de las reuniones que se desarrollan. Hay falta de personal para dar asistencia técnica al productor. Mayor número de certificados en la OPP genera una mayor carga, ¿no? a nivel de certificación y técnico. También hay una pérdida de reputación en las certificadoras. Falta de actualización y capacitación del equipo técnico. Falta de procesos estandarizados en los procesos y certificadoras. En cuanto a oportunidades, tenemos que hay crecimiento, en general hay crecimiento en las OPP. Hay apertura, ¿no? a mejorar y las decisiones a nivel del SIC. El tema de implementación de las escuelas de formación, ejemplo, agricultura orgánica, administración de fincas, catación, eso ha ido en crecimiento. Un alza en precios en productos químicos abre una ventana, ¿no? al tema de los productos orgánicos que están elaborándose a nivel de cada OPP. Y en cuanto a amenazas, bueno, el cambio climático es una de las amenazas más latentes en el sector café. La inestabilidad del precio de venta del café, un año es bueno, otro año no. El poco diferencial de precio que tienen algunas sellos puede limitar también el reducción, ¿no? del presupuesto administrativo de la organización. Un contexto geopolítico inestable. Hay una proliferación, ¿no? de casas comerciales alrededor de cada organización. Entonces hay mucho más técnicos ofreciendo productos químicos que los técnicos ofreciendo productos orgánicos. En algunas regiones se enfrenta el tema de contrabando de café hacia países vecinos.
El tema de los altos precios en el mercado también afecta la lealtad del productor hacia la OPP, ya que hay más intermediarios que ofrecen mejores precios, considerando que el productor ve como el ingreso per se, digamos, lo del día y no está viendo hacia el futuro. El tema de la migración, la escasez de mano de obra también que veíamos anteriormente. Entonces, en función de todo esto de trabajo a nivel del SIC, las acciones de mejoras que se pueden llevar tanto dentro como fuera de la OPP, tenemos acá algunas. El tema del fortalecimiento, ¿no? De los planes de adaptación al cambio climático, ya hay algunas porque, y lo vemos en este sentido porque hay acciones que pueden ir enfocadas hacia reducción del uso de agroquímicos, principalmente glifosato, que también tienen ese multipropósito, ¿no? Son multipropósitos también tema este cambio climático. A mantener los certificados y de estándares de calidad, tratar de mejorar, ¿no? Esas relaciones también con los compradores, fortalecer ese nivel de concientización para que los productores estén más conscientes con el tipo de producción que está llevando a cabo la OPP, a mejorar los niveles de negociación entre las OPP y los compradores en función de los diferentes certificados y de las diferentes acciones que hace la OPP. El tema de promover cambios en las prácticas, ejemplo, adopción de cosechas mecánicas o el tema de control de malezas de manera mecánica. Hay que hacer parcelas demostrativas y estudios para que los productores puedan ver los beneficios. A promover un análisis y planificación interna que permita, ¿no? Identificar las estrategias que sean más efectivas y por ende también los recursos para proporcionar asistencia técnica a sus productores. Un poco el trabajo de las OPP hacia afuera, ¿no? Hacia las certificadoras. Sabemos que hay criterios que las certificadoras exigen, pero también debemos exigirle también de parte de las OPP algunas acciones de mejora hacia las OPP. El tema de los incentivos de la comercialización a nivel local, ese es que debe estar ahí en la mesa de discusión de las OPP. El fortalecimiento de la capacidad técnica, ese básicamente sabemos que depende también de un tema presupuestario y de disponibilidad de fondos a nivel de cada OPP, sobre todo cuando se va a incorporar nuevo personal técnico u operativo. Entonces, todas estas tenemos parte de las acciones de mejoras. No sé si pueden dejar sus consultas en el chat y luego vemos si Es que no entiendo al nada. final hacemos para avanzar con la presentación. O si no, cualquier cosa nos pueden o levantar la mano cuando tengan una consulta. Entonces, estas que hemos hasta ahora es un trabajo para buscar mejoras a nivel de las OPP del trabajo que están haciendo en este tema del sistemas internos de control y el análisis de los riesgos. Luego este estudio se complementó con el análisis, bueno, muestreo primero de los diferentes, de suelo, hoja y grano, y luego ya el análisis en laboratorio. Estos fueron los criterios, se analizaron los tres sistemas de producción, el sistema convencional, el sistema orgánico y productores en transición.
En total tuvimos 48 muestras repartidas en 24 productores. Vamos a ver, por acá tengo 24 productores y esta fue la distribución de cómo hicimos los diferentes muestreos, tanto a suelo, foliar como grano. Entonces, para que vean un poco de... como les decía, es un primer estudio de aproximación, apenas son 48 muestras y 24 productores de un universo mucho más grande de productores de café, pero eso ya nos deja alguna idea de por dónde podemos encaminar también para próximos estudios. También hubo una distribución al interno de la selección de los productores, no solo productores hombres participaron, también hubieron mujeres dentro de las OPP que participaron con sus parcelas en los diferentes niveles de producción. Y hubo un balance entre el número de productores en orgánicos y número de productores convencionales participantes en esto. Estos fueron los criterios, bueno, de los productores se seleccionaron 8 productores por cada organización, por cada OPP, y de entre ellos tenía orgánicos, transición y convencional, y cada uno, hay productores, un orgánico que se analizó grano y suelo para tener esa, luego hacer la comparativa de los resultados, luego grano foliar, suelo foliar y unos que grano, suelo foliar, los 3 criterios. En el caso por el laboratorio que usamos, en el caso de suelo solo analizamos AMPA y glifosato, y en el foliar glifosato, la molécula glifosato, y granos AMPA, glifosato y glufosinato. Entonces aquí le volvemos a poner la gráfica de los productores y de los diferentes sistemas de producción a los que se analizó. Si vemos esta gráfica, hay un poco más de productores con muestreo, por ejemplo, de grano y de suelo comparado a foliar. Y los otros que están un poco orgánicos están más balanceados, y transición tenemos más foliar. Estas son los 3 que se hicieron análisis. El caso del LAMPA, que es una sal, es un metabolito primario de la molécula de glifosato. Y el LAMPA es la sigla del ácido aminometilfosfónico. Glifosato, que es la otra, es ingrediente activo de una gran variedad de herbicidas, principalmente el Roundup, que es como el más conocido por productores y por técnicos. Y luego tenemos el glufosinato, que también es un herbicida, es de amplio espectro, donde su ingrediente activo es el fosfinotricina y tiene una acción similar al glifosato. Estos son los resultados de ese muestreo que hicimos y que se hicieron, bueno, esto ya lo que nos mandó al laboratorio. Para suelo, por ejemplo, tuvimos, ninguna de las muestras nos salió con arriba del límite crítico, el límite de cuantificación. Vemos que todas abajo del límite establecido, tanto para AMPA como para glifosato. En los 3 sistemas. Así. En el caso de los resultados de análisis en hoja, fue solo glifosato. Aquí teníamos un poco más de productores en el sistema orgánico y transición, teníamos menos en convencional. Vemos que igual en el glifosato todos salen, todas las muestras que se enviaron salieron abajo del límite, no ninguna
en el límite crítico, el límite de cuantificación. Y en el caso y luego tenemos grano. En grano sí ya nos apareció la molécula, tanto de glifosato como AMPA. Glufosinato sí no nos apareció, pero en glifosato tuvimos 4 muestras que están arriba del límite de cuantificación. Y AMPA nos aparecieron 2 muestras y son 2 muestras que igual tienen glifosato. Entonces, en este caso tuvimos, igual tenemos los 3 sistemas, orgánico, transición convencional. Nos salieron en los 2 sistemas, tanto orgánico como convencional, las 2 muestras contaminadas. Un poco para que veamos, de acuerdo a este estudio, aproximadamente el 13% de las muestras de grano están arriba del límite, por ejemplo, con AMPA, y el 27% de las muestras salieron arriba del límite con glifosato. Y hay un balance, ¿no?, entre orgánico y convencional, entre igual porcentaje de muestras contaminadas. En el caso de orgánico nos sale un poco más alto porque tenemos menos número de muestras. En convencionales nos salieron 2 de 9 y en orgánico 2 de 5. Bueno, a raíz de este primer estudio tenemos algunas conclusiones, y es que la exposición, ¿no?, a que nuestro producto, en el caso café, o todos los productores, ya sea en el sistema convencional, transición orgánico, están expuestos y con el riesgo, ¿no?, de que el producto café salga contaminado con glifosato. Considerando que la finca de un productor está conectada a un sistema o a un ecosistema más grande. Y tenemos que valorar los diferentes factores de cómo puede contaminarse. La contaminación en el caso en sistemas orgánicos puede darse por uso de productos o subproductos de otros sistemas de producción, ya sea de origen convencional, y que potencialmente pudieron haber usado la molécula de glifosato. Ejemplo, harinas y concentrados, gallinazas, y otro tipo de productos que se usan para la preparación de abonos, que eventualmente la molécula puede entrar a un sistema orgánico. Los riesgos están, y la presencia, ¿no?, del glifosato en el grano de café, ya sea, y en este caso los certificados, pone en riesgo la comercialización, ¿no?, de productos de los diferentes OPP, y eso genera que ya no se puedan vender de manera diferenciada. También limitan, ¿no?, el ingreso a la OPP, ya sea porque le devuelvan el producto o eventualmente lo rechacen y tengan que venderlo como convencional. O lo otro puede ser que aumenten sus costos de comercialización por penalizaciones que pueda tener su producto. Aquí sí entra entonces el trabajo como que que está haciendo CHPP y CLAC para el tema de labores de sensibilización. Entonces, las OPP certificadas ya hacen un trabajo de sensibilización por no uso de productos prohibidos, pero por sí solas las acciones son limitadas en algunos casos, y por lo que se requiere como integrar, ¿no?, la mayor participación de otros entes gremiales, institucionales y gubernamentales para reducir el uso de la molécula del glifosato.
Eh, ya lo mencionamos en el caso del colega Harold, el tema del diseño, ¿no? Y el establecer planes de manejo de finca, en este caso planes de manejo de cobertura, protección del suelo, basado en un manejo integrado. Esto es importante también porque estas estrategias deben enfocarse, ¿no? a multipropósito, que por un lado tengan la de reducir, ¿no? el riesgo del uso de pesticidas, pero por otro lado también la pérdida de la erosión, pérdida de fertilidad y también como mecanismo al tema de adaptación al cambio climático. Eh, a nivel de diferentes estudios, existen discrepancias. En algunas hay mucho más discrepancias que en otras. En el caso de los investigadores sobre el potencial de contaminación de la molécula del glifosato, la persistencia en el suelo y el agua. Por tal razón, este estudio no es concluyente, es apenas una primera aproximación, por lo que se debe aumentar el número de muestras, ¿no? de productores OPP y para poder realizar nuevos análisis y poder ir acortando, ¿no? la brecha de encontrar los puntos de riesgos que se están dando. Eh, Aquí es importante, bueno, el diseño de estos estudios, tanto de la OPP junto con el equipo de CHPP, CLAC, seguramente pueden sumarse otros entes a nivel de país que regulan, ¿no? el uso de productos, pero también que emiten algunas políticas o mecanismos de uso de productos. A fin de ir reduciendo los riesgos de contaminación, no solo en café, porque realmente los productores están produciendo otros cultivos como maíz, frijoles y otros productos. En el caso de, creo que cacao también que están certificados a nivel de Honduras. Bueno, aquí teníamos como premisa es que bueno, si era un productor convencional, ese productor está supeditado, ¿no? A que haya o que haga una mayor aplicación de pesticidas y otros insumos. Por lo tanto, es como muy frecuente ver a un productor haciendo aplicaciones, ya sea una, dos o tres al año, realmente, y que podrían estar desencadenando otros problemas a nivel de suelo, biodiversidad, de plantas, microorganismos y productividad a nivel del cultivo. La contaminación de producto de café, que es en este caso este estudio, al igual que el cambio climático, es una problemática que se debe abordar desde diferentes espacios de discusión y ya que representa una problemática de impacto social y es muy alto el tema de contaminación y por los daños colaterales que puede estar presentando los productores, los trabajadores, recursos como el agua, como el suelo y la biodiversidad. Como les decía, la finca de café es un sistema, es un ecosistema conectado a un ecosistema mucho más grande, ya sea que lo puede determinar el grado de pendiente, tipo de suelo, movimiento de la dirección del viento, las prácticas que se desarrollan y la movilización de productos o subproductos de un sistema a otro, que pudiera también eh, estar generando algún grado de contaminación en los diferentes recursos, principalmente suelo, agua y el mismo cultivo como tal. Bueno, este era parte del trabajo bueno, que hemos estado haciendo, así que muchas gracias por escucharnos. Estamos abiertos a las preguntas.
Bueno, gracias Nelly, gracias a todos por participar. Creo que ahora todos pueden habilitar sus micrófonos o levantar su mano. Si tienen alguna pregunta, ahí en el chat hay dos preguntas. ¿En qué zona se realizaron estas muestras de suelo? La otra pregunta, la pulpa de café. La pulpa de café de un convencional puede traslocar la molécula de glifosato. Bueno, el estudio se hizo representando la región de Copán, creo, la región de Opalaca y la región de Montecillo. Pirime. Ok, gracias Neri. El tema de la pulpa de café de un convencional puede traslocar la molécula de glifosato. Bueno, ahí, como no hemos hecho estudios en el caso de no se han hecho estudios en el caso de la pulpa, habría que hacerles para confirmar o descartar. Pero sí, relacionándolo a estudios de subproductos, por ejemplo, de otros sistemas de producción, por ejemplo, estos de granos, que sí han encontrado, ¿no? La molécula de glifosato como en las diferentes partes de un grano. Teniendo en cuenta, aquí es interesante porque hay que ver que el grano es como es un órgano como sumidero, ¿no? De muchos nutrientes, pero también de algunas moléculas que pueden bioacumularse en partes del fruto como tal. Entonces habría que hacer análisis de eso. Ok, tenemos una mano levantada. Emilio Medina, ¿puede hacer la consulta? Y luego Néstor Meneses. Deme un segundo. Intente ahora, por favor. ¿Ahora? Creo que ya tienen el micrófono habilitado. Yo creo que tengo por mientras don Emilio lo resuelve, ¿puedo? Sí, sí, está bien. Ok, buenas tardes. Gracias, Néstor Meneses del ICAFE. Muchísimas gracias. Muy interesante la presentación. Interesante, pero también no deja de ser preocupante la información que nos comparte Neri, los hallazgos que se tienen, y hay un poquito de preocupación, pero creo que sí es importante tomar en cuenta que, diría yo, como decía Neri, no es concluyente a nivel para poderlo expandir los resultados a nivel nacional, pero creo que sí el resultado es concluyente para las muestras que están realizando. Yo más bien ya le puse contra Chele. ¿Perdón? Bueno, creo que ya están abiertos varios micrófonos ahora, más bien. Sí. Por favor, pueden poner los demás mute su micrófono por mientras, Néstor. Luis de Coal. Compañero, ganas de estar. Ay, me puta, como un salario video, un amor. Sí, no tienen capacidad. Tal vez tú lo puedes cerrar. Ya lo cerré, Néstor. Ya lo cerré. Ok. Sí. Bueno, les decía que no se puede utilizar los resultados para hacer una apreciación nacional,
pero sin duda creo que para mí son sí concluyentes de las muestras que han generado o con las que se han basado. Llama la atención obviamente que tengamos por el número de muestras el porcentaje en orgánico sea mucho más alto que en convencional, dado el número de muestras. Y es una buena aproximación. Sin duda nos gustaría conocer un poquito más a detalle para ver de qué forma podemos colaborar nosotros y ampliar un estudio a mayor cantidad de muestras, mayor cantidad de territorios, porque este es un problema que nos va a afectar a toda la cadena y si necesitamos tener acciones muy concluyentes y muy contundentes al respecto. Sí nos gustaría, si es posible, yo sé que están codificadas y hay un tema de confidencialidad, pero por lo menos darnos la idea de qué zonas con más detalle se han trabajado para poder ampliar la muestra y ponemos otra vez a disposición todo el trabajo que podemos hacer en conjunto con la coordinadora o con cualquier otra organización para mejorar, para ampliar y para tener mayor información que nos ayude a tomar decisiones en conjunto con todos los actores de la cadena. Y solamente me gustaría saber en qué laboratorio lo hicieron, a dónde mandaron las muestras, dado que aquí localmente todavía no hay ningún laboratorio que ofrezca estos servicios para el glifosato. Adelante, Neri, puede responder a Néstor. Intentamos de nuevo. ¿Me escucha, Neri? Ahora sí. Perdón. Bueno, buenas tardes a todos. Lo felicito porque realmente muestra un interés en este problema tan delicado y que se está poniendo cada día más delicado para nuestro país y, por supuesto, productores y los que participamos en la cadena. Lo felicito porque realmente el estudio está bastante, aunque sea el primero, la muestra sea de 60, pero muestra la tendencia, muestra que tenemos un problema y es interesante, pues, y ojalá que a nivel de, tal vez de CONACAFE o MAR, pueda elevarlo cada día y cada vez más fuerte y con un tono de voz un poco más fuerte a las autoridades de nuestro país. Déjeme decirle que sí, está interesante, pero mis expectativas de esta reunión era ya ir escuchando algunas soluciones, o tal vez estoy equivocado o me estoy adelantando mucho con el tiempo porque no escucho yo más que escuché algunas palabras interesantes que se llaman sustitutos. Quiero hacerle una pregunta antes de seguir con mi exposición a Neri o a quien me pueda contestar. El glifosato, el Roundup, ¿es prohibitivo para una caña de azúcar, para un maíz, para un arroz? Entiendo que lo aprendí en El Salvador, que lo usan para maduración de la caña. Entonces, yo quiero saber si el glifosato es dañino para todos los productos que consume el ser humano. Esa es mi primera pregunta.
Yo creo que cualquier molécula de un pesticida en el organismo de un ser humano ya es algo no bueno, ¿no? Ya le genera un desequilibrio en su fisiología como tal. Entonces, si le entra a una planta o en cualquier sistema, bueno, recuerde que el producto fue diseñado o fue descubierto para, o le dieron para uso y control, ¿no? De los mal llamadas malezas. Entonces ahora es el producto más usado a nivel mundial. Se considera que alrededor del 70% de los sistemas de producción usan glifosato, ¿no? Por ser pues es muy difundida. Bueno, yo el Roundup lo conozco desde hace muchos años cuando sembraba tabaco y era un gran, ¿cómo se llama? Ayudante nuestro, si le podemos llamar, en aquellos momentos en el cultivo. Ahora, si la pregunta o si la respuesta es sí es dañino en cualquiera de los cultivos que tenga que ver con el consumo del ser humano, entonces la única forma que nosotros los hondureños, para no irnos a otros países, nosotros los hondureños, vamos a realmente a contribuir y a erradicar esto, es que nuestro gobierno prohíba la importación y el uso de este producto. Obviamente, ustedes dijeron ahí, bueno, hay que ofrecerle al productor de caña, azúcar, café, un sustituto o una alternativa, porque la mano de obra también es un problema que se nos está cada día haciendo más crítico. Pero primero es la salud y después son los otros quehaceres de nuestros cultivos. ¿Y por qué? Porque una Europa, por ejemplo, no está fijándose en mano de obra, ni que no tienen los pobres hondureños quien le corte el café o quien le limpie la finca. Allá están diciendo, aquí, a partir de, he escuchado, yo no sé si han escuchado, a partir de enero, las reglas del juego cambian y las reglas del juego se ponen más estrictas en Europa. Entonces, y creo que también para Asia. Entonces, de la única forma, olvídese de estar concientizando al productor. Yo vengo de bien abajo y vengo de lidiar con productores. El productor no solamente de concientizar, él le va a decir, bueno, dame otra alternativa, pues. Y ojalá que más barata. Pero aquí, si no aplicamos una ley, por lo menos Honduras va a estar en graves problemas en poco tiempo. Esa es mi intervención. Esto le he tocado al nivel de las nuevas autoridades un poco superficial porque no nos han dado el tiempo que queremos nosotros para tocar este tema y otros en la caficultura, pero son de los temas que yo tengo en agenda como presidente de UNECAFE y estoy esperando la primera sesión de UNECAFE, que aquí tenemos a nuestro secretario Omar Funes, para presentar estos temas que son de interés nacional para nuestro querido cultivo café. Gracias y lo felicito, Neri y equipo. Harold tenía levantado la mano adelante. Era para complementar la respuesta sobre el uso de especialmente del glifosato. Como en este estudio nos estamos circunscribiendo a una normativa, ¿verdad? Que ya ha delimitado la parte del uso de sustancias peligrosas, donde no solo está el glifosato, también están productos que ya tiempos están como marcados como altamente peligrosos y contaminantes, como son el paraquat y otros, ¿verdad? Que realmente tienen un impacto en los sistemas. Recordemos que, por ejemplo, el glifosato ha estado incluso ya asociado a la creación de supermalezas, ¿verdad? Que ya no están en ese sentido generando, digamos, cambios en la genética que ya se vuelven incluso desarrollar malezas que ya no son tratadas con glifosato y tienen resistencia al control de esto. Entonces, hay que tener claro esa diferenciación
E igualmente sabemos que los productores hondureños no tienen una cultura especialmente para lo que llamamos días a cosecha, que los agroquímicos tienen un estándar, digamos, de días a cosecha, que es el proceso donde una planta puede, digamos, metabolizar en subproductos que no son tan dañinos para la salud, digamos, pero muchas veces no los conocemos ni los utilizamos a referencia, ¿verdad? Especialmente en hortalizas. Entonces, si lo vemos de forma global, hay grandes retos, y si lo vemos de forma específica, obviamente el riesgo de que incumplamos una normativa y que no califiquemos a otros mercados es lo que está en juego. Hola, buenas tardes. Adelante. Hola, mucho gusto. No, igual unirme a las felicitaciones por este primer estudio. Yo les quería hacer un par de preguntas relacionadas con el estudio. En el caso de los productores que cayeron en la muestra, son productores de organizaciones que están certificados. Esa es la primera. Bueno, al identificar bueno, que se presenta un problema con residualidad, en este caso de esta molécula, de un producto orgánico, o puede ser convencional, ¿cuál es el plan de mitigación que ustedes le van a recomendar? Y cuál es, volviendo al tema de los sustitutos, ¿qué alternativas le recomendarían? Porque ustedes, bueno, son investigadores, pero son parte de la coordinadora y manejan el sello. Entonces, ¿qué alternativas le van a recomendar para poder asegurar de que no se continúe con el problema? Y tercero, ¿han identificado ustedes dónde serían los puntos críticos de control? Porque hablaron, bueno, en el suelo, el grano, donde, digamos, cuando hay contaminación, bueno, encontraron los niveles máximos permitidos por encima en grano, donde el estudio les pudo brindar alguna información de dónde pudo haber existido el riesgo, porque, bueno, puede haber sido en el campo, esa es una alternativa porque es un herbicida, pero acordémonos que hay buenas prácticas también tanto de uso del herbicida como de almacenamiento, de transporte, y a veces hay riesgos que en el transporte un productor lleva la bomba donde aplicó el herbicida, la puso ahí en el carrito donde llevaba el café, y bueno, hay riesgo. El otro riesgo que puede existir, que se me está adelantando, es el agua que se usa. Viene un productor aguas arriba, lava una bomba, viene el beneficio, lavé el café, y es posible de que existan riesgos. No sé si lograron visibilizar esa parte. Y quizás finalmente, relacionado un poco con lo que decía don Emilio, pues hay acciones de política pública que se pueden implementar, hay estrategias más operativas que son desde el ámbito nacional, un poco más regional, más local. Acordémonos de que, bueno, sabemos de que lo ideal sería no usar pesticidas, pero cuando los productores hacen sus análisis de costos, pues uno de los temas que he hablado con productores medianos y grandes, yo creo que los pequeños usan poco herbicida, pero ellos dicen de que, bueno, hay un problema de mano de obra y les sale sumamente más costoso hacer control mecánico. Entonces, bueno, el otro tema es los registros que hace el ente sanitario competente. Por ejemplo, he escuchado Alemania es muy estricto con estos temas, pero la Unión Europea mantiene el registro de esta molécula, creo que hasta el 2022. No sé si ahorita ya la van a sacar de mercado, aunque son bien exigentes, pero mantienen el registro. Entonces hay que trabajar con las autoridades allí, porque si un sector como el café prohíbe y la autoridad sanitaria competente mantiene el registro, entonces ahí se pueden convertir en problemas legales porque entonces hay que trabajarlo con la autoridad sanitaria competente y ver cuáles son los estudios que tienen para poder mantener un registro, o si le bajaron el nivel máximo permitido de la traza, en base a qué estudios se hicieron esa renovación de registro. Eso, comentarios que quería hacer, y quizás ahí las preguntas, no sé si están claras, o si no, pues las podemos
volver a compartir. Muchas gracias y felicidades. Excelente, creo que es un tema en el cual tenemos que seguir trabajando juntos para buscar una solución. Gracias. Ok. Bueno, contestando un poco la pregunta de Néstor, trabajamos con el laboratorio AGQ, bueno, que aquí en Honduras es Disagro, que tienen, las muestras son enviadas a España y Estados Unidos. En el caso suelo, en España, foliar y granos en Estados Unidos. En cuanto a las otras consultas, bueno, sí, a las organizaciones le queda una serie de recomendaciones. Recuerden que no son, son más estrategias. Les mencionaba que una finca de café está en un punto, pero ese punto está conectado a diferentes parcelas, a un ecosistema mucho más grande. Entonces, tienen que ser estrategias integrales que tienen que ir implementando las organizaciones. Las organizaciones ya hacen un trabajo de sensibilización. El hecho de estar certificadas ya es ellas van buscando, ¿no? Reducir o eliminar de entrada el uso de productos, principalmente la molécula del glifosato. Entonces, pues a seguir haciendo ese trabajo de sensibilización y apoyándose en otras organizaciones para disminuir, ¿no?, el riesgo. Sí, valoramos todos esos diferentes puntos críticos en el que el café puede ser contaminado. Y hay algunas premisas ya como definidas, por ejemplo, que tomando como base otros estudios en otros cultivos, en café se ha hecho muy poco o lo desconocemos, quizás se han hecho, pero no ha fluido, no circula la información. De qué punto se contamina, por ejemplo, cómo puede ser, cómo entra, ¿no?, al organismo planta café y cómo se acumula en el grano y por qué no aparece en la hoja y por qué no aparece en el suelo. Entonces son discusiones que, por esa parte de las conclusiones que hablamos ahí para definir estos nuevos estudios y que pueda ir pasar de lo macro a ir reduciendo, ¿no?, y determinar cuál es el punto donde mayor está el riesgo. También evaluamos todo este tema de procesamiento de café, ver el tema de beneficiado. Sabemos que una gran masa de café llega a un beneficio de café, ya sea a la central de una organización o a un beneficio pequeño de un productor. Ese café es beneficiado con X agua, y con diferentes, bueno, en el caso de las organizaciones pueden ser de diferente origen, ¿no?, el café que se hacen mezclas de. Entonces, todos esos puntos, serían como recomendaciones para nuevos estudios. Bueno, y en cuanto a estrategia, ya y hay algunas acciones que sí son más de incidencia, más a lo interno de cada OPP, y hay otras como esta, por ejemplo, que se buscan sumar más actores con Acafé y Café, otras gremiales o las mismo para llevar y diseñar, ¿no?, una estrategia de reducción, que al final es el café que se exporta y al final es el nombre de Honduras que aparece, ¿verdad? No es X productor ni X organización, sino que es Honduras la que vende café y comercializa café a nivel de los diferentes mercados. No sé si quedaban consultas, Iris. Sí, es solo para un poco para retroalimentar el tema del ingeniero Omar y del ingeniero Medina. HPP, pues realmente sí es una preocupación que traemos desde hace años y de hecho hemos intentado, si usted se recuerda, ingeniero Omar, creo no sé si fue en 2019 que nos reunimos con usted
en Tegucigalpa. Nos reunimos con el ministro de la SAC y expusimos este problema. En ese momento, pues realmente, como el ingeniero Medina lo menciona, pues nuestra propuesta también iba o va orientada al tema de eliminación de uso de glifosato. Sin embargo, sí desde la SAC se nos expresó pues que es un tema bien complejo porque las casas comerciales también, o sea, manejan el tema de dinero, ¿verdad? Hay conflictos de intereses con el gobierno, no sabemos cómo se maneja ese tema, pero quizás es mucho más fuerte ese tema que al final que el tema café, ¿verdad? En Honduras, o no sé cómo lo ve el gobierno, cómo lo ve el ICAFE, cómo lo ha expuesto ante el gobierno también. Y son temas que con Néstor lo hemos hablado bastante. Recuerdo que en 2020 nos reunimos bastante para hablar del tema. Pero finalmente, bueno, no hemos tenido como el apoyo, creemos que se debería tener incluso desde las casas certificadoras. No vemos que se dé un seguimiento como tal. O sea, se ve más a nivel documental el tema de orgánico. Porque en este caso estamos hablando de un gran volumen de café orgánico que se está vendiendo a Europa, pero también es un tema que cada vez se vuelve más complejo. Yo no sé, usted que es una de las exportadoras más grandes en el caso de Becamo, ¿verdad? ¿Cómo han hecho este año? Porque el tema de la trazabilidad de cafés orgánicos ha sido bien complicado este año y realmente el tema de precios no es alentador tampoco para los productores, ¿verdad? Productor cada vez más está viendo cómo hacer menos sus costos, porque cada vez más hay menos mano de obra, la gente está yendo para Estados Unidos, todo el tema de mantenimiento de finca está súper alto y aparte el precio tampoco motiva, ¿verdad? Hemos hablado bastante con mis compañeras desde CHPP, con los productores, con los directivos de la coordinadora, a la gente no le interesa ya el café. Y es bien preocupante, es un tema también que tenemos que ver cómo lo proyectamos a nivel de los clientes también para ver qué piensan los clientes también. Porque tenemos que cambiar esa idea de que Honduras era esa gran finca de café, que todo el mundo venía y compraba como quería, ¿verdad? Entonces no es solo un tema de una sola cosa, es un problema del rubro, es un problema de país. Entonces sí, son temas que hemos intentado y estamos todavía intentando empujarlos con mi café. El tema del tema de, por ejemplo, lo que ustedes decían, qué cosas podemos recomendar a los productores en vez de glifosato. No tenemos la respuesta, no la tenemos. Lo que queríamos de hecho con esta primera intervención es eso, que nos unamos y que busquemos alternativas juntos de qué hacer, porque al final nosotros representamos pues un porcentaje, digamos, mínimo de los productores hondureños. Representamos, creo ahora, las organizaciones Fairtrade en Honduras deben de estar en un 18% del total de los productores hondureños. Y que de hecho no todo el café se vende como diferenciado, ¿verdad? Si no se vende, o como Fairtrade, si no se venderá tal vez un 60%. Y luego pues de ahí se involucran otros sellos como Rainforest, como UTS, que ya también las exportadoras conocen o que tienen sus propios grupos de productores también. Entonces al final esta iniciativa que consideramos que sí ha sido valiosa, pero que creemos que solo es es como intentar como, hey, ven, ¿qué hacemos? Unámonos, ¿qué vamos a hacer? Y todos que nos unamos, pues, porque vemos que hay proyectos de otras organizaciones, pero realmente la problemática no la estamos abordando. O sea, el productor cada vez está más mal, incluso este año que hablábamos con la gente, productores de microlotes nos decían, no, es que el café no da. Entonces, las exigencias de Europa cada vez son más complejas, las leyes, las normativas, el tema de costos y el riesgo es bien alto, cada vez mayor, cada vez más. Pues entonces no tenemos la respuesta como CHPP quisiéramos, ¿verdad? Decir, mire, aquí Neri presenta la solución al problema y todo el mundo, pues como que fuera mágico, pero no lo tenemos. Entonces, básicamente por eso queríamos también este encuentro, para que platiquemos del tema y qué podemos hacer juntos.
Creo que está con la mano levantada, ¿sí? Y buenas tardes, Napoleón Matute de iCafé. Eh, Felicitarles, ¿verdad? Porque han hecho un trabajo o un primer acercamiento revelando cosas que muchas veces no se quiere decir. Hay preocupación, ya lo dijo don Emilio, es una preocupación, ya usted mismo también lo acaba de apuntar, es un tema de país, es un tema de que quién tiene la culpa, quién debería de dar respuesta, ya lo mencionó también, es algo bastante complejo donde se tocan intereses económicos que ni el mismo gobierno que quien regula tiene una respuesta. Entonces, totalmente de acuerdo. Como ICAFE, estamos en la mejor disposición para poder hacer un abordaje formal y serio a un tema como esto. Estoy leyendo ahí un mensaje donde se piensa que es el ICAFE que debería de tener alternativas. En efecto, estamos trabajando, tal vez no con alternativas sustitutos al glifosato o a los controladores de hierbas, en este caso los herbicidas, pero sí hemos estado trabajando con nuevos sistemas de arreglos espaciales en las fincas, en el cual pues nos está permitiendo de alguna forma la semimecanización en cuanto a manejo, porque sabemos que hay un problema de mano de obra. Recientemente se nos ha presentado un estudio en el Triángulo Norte sobre el impacto COVID, el tema de ETA y IOTA incluso, donde solo Honduras tiene un poco más del 19% de que al menos una persona de las familias productoras de café ha migrado a Estados Unidos. Entonces vemos que eso no se detiene, ¿verdad? Mientras no creamos condiciones que sean diferentes en nuestro país y que permita sostenibilidad a los productores, esta situación cada vez se va a ver más afectada. Entonces, con estos esquemas de los nuevos arreglos espaciales dentro de las unidades productivas, nos está permitiendo y tenemos algunas experiencias interesantes porque sabemos que el uso de glifosato nos desnuda los suelos. Al tener los suelos desnudos somos bastante sensibles, podríamos decir, a estas condiciones de altas precipitaciones. Entonces estamos interesados en protección de suelos y es básicamente la preservación de las malezas nobles o malezas, como se le puedan decir, los colombianos le llaman arbences. Hay un tema interesante que podríamos compartir en relación a esto. No estamos, realmente no somos productores o fabricantes de productos químicos para poder emitir una alternativa. Ahí sí estamos un poco complicados, pero ni el mismo mercado tiene una alternativa adicional. Pero sí estamos viendo las posibilidades de que podemos nosotros trabajar con nuevos esquemas o nuevos arreglos espaciales que podemos ir bajando lo que son los costos y esto ya implicaría mecanización. Sí llama la atención, de hecho, Neri González ahí decía dentro de las debilidades, creo, de la pérdida de la credibilidad de las certificadoras. Creo que también eso genera de cierta forma, ¿verdad? Pues como un trabajo conjunto, ¿verdad? ¿Qué cosas, qué es lo que nos estamos haciendo? ¿Cuál es la ruta más crítica en la cual nos estamos abordando? Yo creo que eso es importante irlo también analizando. Como bien decía Néstor, hay temas que sí son concluyentes por el tema de los análisis que se hicieron, ¿verdad? Hay un reto enorme de poder hacer análisis más allá de lo que es el glifosato, donde se aduce o se asume de que podría haber alguna contaminación cruzada por los subproductos que utilizan los productores orgánicos. Temas que quedan ahí en la mesa, yo creo que vale la pena abordarlo. Quiero rescatar las palabras de don Emilio. Esto es un tema de nación. Hay un laboratorio, hay un LANAR en la Secretaría, creo, en SENASA, donde prácticamente está equipado pero subutilizado. Yo creo que valdría la pena ante la instancia del ingeniero Omar Funes en el CONACAFE poder tal vez reactivar o poder tener a disposición de ese laboratorio que está equipado pero parece que no da ningún servicio porque según escuchamos pues hay un altísimo costo en estar enviando estas muestras a otros países. Entonces
Yo creo que aquí hay, no sé si hay alguien de la secretaría, ¿verdad? Que debería estar en este tipo de mesa para poder hacer, digamos, una integración, ¿verdad? Nosotros como ICAFE tenemos un compromiso y como bien lo decía, ha habido acercamiento, ha habido conversaciones, pero nada concreto para poder hacer un abordaje más formal a esta problemática, ¿verdad? Entonces, hacemos extensiva, ¿verdad? Nuestro compromiso desde el Departamento de Investigación para poder tener un trabajo bastante integrado. En una conversación con un amigo de una cooperativa que trabaja en café orgánico también y exportan café orgánico, hacía algo, una referencia interesante, ¿verdad? Como una hipótesis, donde él decía las fincas que no utilizan glifosato les pega menos roya. Entonces, hemos estado comentando estos temas para poderlo vincular también con la incidencia de algunas enfermedades que puedan ya presentarse. Entonces, podría ser también estrategias de poder ir creando este tipo de estudios y a la vez va a permitir también sensibilizar, ¿verdad? Todo en análisis de relación de beneficio, costo-beneficio, perdón, que quedan ahí también dentro de nuestros compromisos como ICAFE para ir haciendo un abordaje un poco más integral, ¿verdad? Entonces, vale la pena. Yo creo que este primer acercamiento nos llama a todos poderosamente la atención. La última conversación con don Joao de Fairtrade, altamente preocupado. Honduras es el segundo país con más residuos o trazas de glifosato en café orgánico. Entonces, bastante preocupante, ¿verdad? Preocupante. Entonces, creo que hay que hacer algo ya más formal. Tenemos tiempo prácticamente, el reloj está en contra. Ante un mercado, el 65% de nuestro café es Europa y yo creo que si se nos cierran las puertas, o sea, esas fronteras comerciales, podemos tener un impacto muy negativo todo lo que es la cadena, ¿verdad? Entonces, nos sumamos y queremos más bien ya formalizar como ICAFE, ¿verdad? Para poder ya sentarnos y hacer un abordaje ya más frontal a esta problemática. Renato, las estaciones experimentales sí, están activas Renato, tal vez con el abordaje del tema pues no ha habido un abordaje formal, ¿verdad? Pero estamos totalmente abiertos, el Departamento de Investigación igual. Gracias. Iris, no sé si había más comentarios o No, ya no tenemos. No sé si alguien de las organizaciones reportes. también quisieran decir algo. O el ingeniero Mar tiene levantada otra vez Sí, la... y si me permite, yo creo que es importante aprovechar, digamos, esta reunión y otras que hemos tenido en este tema, eh, como para definir una pequeña hoja de ruta para ver los siguientes pasos. Yo sé que ustedes han hecho un esfuerzo muy bueno como parte de, digamos, del equipo de comercio justo y con las organizaciones. Pienso que así es un problema país. Tenemos este estudio, un estudio, ya hay literatura, ya hay otros estudios que se han hecho. Se podría, pienso, pues, a partir de aquí, activar un comité para que vayamos revisando y que hagamos digamos, una hoja de ruta de cómo poder ir incidiendo en los diferentes temas. Algunas cosas en las cuales podemos ir trabajando ya, posiblemente sea desde cada una de nuestras funciones y recomendando las buenas prácticas, porque a veces de uso y de aplicación, porque si lo está usando, pues, bueno, la buena práctica de uso, lo ideal sería que no lo usara, pero en este momento lo usa, entonces, bueno, vea si lo usar, pues hay todo un procedimiento para poder usar bien un pesticida. Igual hay todo un procedimiento para poder tener calibrado el equipo, para poder lavar después ese equipo. Eso, digamos, es información que ya podemos ir compartiendo, porque hay un tema ahí yo sé que es difícil el tema de sensibilización, el tema de capacitación, pero bueno, ya lo podemos ir haciendo porque el problema existe.
Luego podemos ir viendo lo otro, ¿es cierto? Este es el laboratorio que habíamos hecho un plan de mejora porque no tiene el alcance para todas las moléculas y en aquel momento que hicimos ese plan de mejora del laboratorio necesitábamos $100,000 y bueno, se lo presentamos a la autoridad, en este caso SENASA con OIRSA, y le tenemos que dar seguimiento al tema, pero también hay una conciencia de parte de ellos digamos, en colaborar. Luego, bueno, sabemos de que hay un proceso de certificación. Yo creo que ese es otro tema que deberíamos, desde cada una de nuestras actividades, tratar de incidir para que sea un poco más estricto, más que todo en el orgánico, ¿verdad? Porque como ahí debería ser 0 trazas, entonces, bueno, si en esas certificaciones yo sé que ahora exigen el análisis, pero ser un poco más estricto porque si de repente cumple el límite máximo permitido de un convencional, pues se vende como convencional. Pero si no, si es orgánico, pues ahí tiene un problema grave y es un problema para todos, ¿verdad? Entonces creo que ahí podríamos ir trabajando. Es un tema que se trató ya en el Consejo en algún momento, lo vamos a retomar. Y de hecho también en la plataforma de Café Sostenible de Honduras, también ahí teníamos un grupo de debate. Entonces creo que podríamos ir viendo cómo vamos haciendo esas incidencias. Hay cosas que van a tardar más, pero la cosecha está finalizando esta y viene la otra. Y en el campo, pues tenemos los productores que están en ese sistema que se explicaba, que de repente, bueno, sabemos de que también en esas zonas productoras, en la montaña hay hortalizas. En la montaña también, bueno, hay cacao en las partes más bajas, pero también a veces cuando suceden estos fenómenos naturales, a veces hay cantidad de desechos que se traen. Entonces habría que, ayer creo que estaba viendo que lanzaron un programa de campo limpio, porque a veces los envases los encuentra uno donde sea, esos envases vienen rodando. Entonces cualquier acción que vayamos implementando creo que va a colaborar. Ojalá que logremos incidir para que se reduzca, ojalá que se prohíba la importación, pero ahí son procesos que tenemos que de repente vayan a dar más tiempo y la incidencia es más a otro nivel, ¿verdad? Y eso lógicamente nosotros lo vamos a escalar, lo vamos a promover, ya lo hemos hablado con la ministra actual de Agricultura, de hecho ellos lanzaron ese programa Campo Limpio, pero podríamos ir haciendo cosas más operativas, que es del día a día. Aquí está el ICAFE, que es, lógicamente, tiene su equipo de extensión, que yo sé que ya lo están haciendo, pero donde se presentan los problemas que se van a intensificar, por eso lo que preguntaba Néstor, creo que es importante, qué territorios donde los podemos hasta categorizar, donde hay mayor problema para poder tratar de incidir más ahí. Habría que ver la tipología, una pregunta que tenía, la tipología de esta gente, fueron más medianos productores, fueron pequeños, fueron más grandes o indiferentes, son en todo, porque yo tengo una teoría, es un poco anecdótica, con esto cierro. Yo pienso de que el productor pequeño no usa herbicida, eso es una. Y lo otro, pienso de que el riesgo, si yo hago un análisis de riesgo y considero que el café es un fruto que tiene una serie de películas, desde la pulpa, el mucílago, el pergamino, se lava el pergamino húmedo hasta que llegue el seco. Para mí la contaminación ya está, no está en el campo, sino que está a otro nivel, pero habría que hacer más estudios para poder, esa es una hipótesis que yo tengo. Yo creo que tenemos que implementar sistemas de trazabilidad o HACCP, pero ojalá gestiones de calidad para asegurarnos de que, bueno, aquí el problema es con el agua que estamos utilizando. Entonces, señores, hay que hacer un análisis de esa agua que estamos utilizando previo, porque si no vamos a dañar todo el esfuerzo del productor en el campo. O también creo que en el transporte, nuestros caminos son complicados, a veces el productor pues solo tiene un medio de transporte y a veces como no hay conciencia se regó un poquito de herbicida, solo lo limpiamos, pero ahí queda ahí queda el problema. Entonces esas cosas creo que es importante profundizar en el estudio, y con gusto pues podríamos ser parte de ese comité. No sé si ahí podríamos, cuando el ente especializado en este tema es el ICAFE, porque es el ente técnico de la caficultura. No sé si el ingeniero Napo le parece bueno retomar. Yo sé que Néstor estuvo liderando un proceso, retomarlo y podemos empezar a poner seguimiento a acciones que hayamos empezado. Y con gusto nosotros desde el Consejo vamos a hacer la incidencia. Es un tema que
lo tenemos para la próxima reunión. Gracias. Ok, no sé, por orden, Néstor. No sé si puedo o alguien levantó antes, hermano. Creo que seguir mejor, Néstor, porque no me fijé el orden. Bueno. Bueno, solo para darle continuidad a lo que dijo Napoleón y Omar. Nosotros hicimos un grupo en el que estaba incluso la coordinadora, SENASA, OIRSA y Café. Producto de ello hicimos un foro, un conversatorio, justamente manejo seguro de agroquímicos enfocado más en glifosato el 2020 de forma virtual, aprovechando la pandemia. Y ahí tuvimos la presentación de un experto, si se acuerdan ustedes, el doctor Ian Zelaya, los que pudieron participar. Y ahí él nos comentaba, pues, solamente para un poco de contexto, que glifosato es considerado una de las 4 moléculas icónicas en agroquímicos y por esa eficiencia que tiene ha sido difícil reemplazarla con otros productos. Creo que es el tema por el que hasta ahora no ha salido del mercado. Solamente para el tema de contexto. Y él nos decía justamente que la solución no es única, sino que es múltiple y hay que trabajar bastante en el tema de comunicación y el tema de cultura, sobre todo. Dicho esto, nosotros ahorita tenemos un convenio escuchándola a Omar del programa Campo Limpio. Con ASAFE firmamos un convenio para la formación a través de la Escuela del Café, Superior del Café. Vamos a iniciar con un programa de formación para instructores en manejo seguro de agroquímicos, con ASAFE, que es parte de una red latinoamericana que se llama CropLife, no sé si algunos lo conocen. Entonces están cordialmente invitados, les vamos a mandar la invitación a través de la coordinadora, para todos aquellos que quieran ser parte de este proceso de formación para replicar después con los productores a nivel nacional. Yo sin duda creo que es un tema complicado y que tenemos que tomar o verlo desde distintos puntos de vista, y el tema de cultura y formativo es muy importante para esto porque va más allá de solo tener una solución química, cambiar un producto por otro, no va a pasar, creo, por lo menos en el corto plazo esto. Entonces, reiterar que ya hemos hecho algunas actividades y creo que es conveniente, como decía Omar, reactivar este grupo con el que estábamos trabajando y ampliar este estudio, que sea replicar y ampliarlo para tener un panorama un poco más grande y ver qué temas podemos o qué pasos son de urgencia en el corto, en el mediano plazo, pues para lograr en un largo plazo la eliminación completa de estos riesgos, no solamente el glifosato, sino los riesgos de inocuidad en el grano y en la salud de las personas también. Concluyo con eso. Saludos. Gracias. Don Emilio tiene la mano levantada también. Sí, bueno, ya para cerrar, sí, es importante también hacer ruido de que no tenemos laboratorio ni en ICAFE, que creo que sí hay en ICAFE, pero por falta de los ingredientes activos, no sé cómo le llaman, los químicos, no podemos hacer análisis de glifosato en el ICAFE. No sabía que existía un laboratorio subutilizado en la SAC, eso habría que investigarlo. Tampoco hay o hacen exámenes en la FIA, por ejemplo, tampoco. Hay que mandarlos afuera y es sumamente carísimo. Entonces, empezando por ahí, tenemos que ver cómo conseguimos fondos, donaciones o como sea para activar un laboratorio para darle servicio a todos los productores. ¿Cómo hacemos nosotros los exportadores? Y creo que por ahí en esta reunión hay un par de exportadores, o varios, bueno, están las cooperativas. Nosotros a pura corazonada, apartamos los cafés que vamos a exportar libre de glifosato. Imagínese usted el riesgo en que estamos. Alguien me preguntó cómo nos fue este año. Terrible. Rechazos allá afuera, pegándole manotadas de abogados porque se nos llegan
a detectar demasiada incidencia en eso, nos quita la licencia y nosotros no podemos exportar más café a Europa. Entonces, estamos arañando, estamos con las puras uñas, como decimos en el campo, y eso no puede ser. Ya es un país, como ustedes saben, cuarto, quinto lugar de producción en el mundo y seguimos siendo importante y no tenemos ni las reglas del juego ni las leyes para este tipo de producto que dentro de poco que va a ser en enero de 2023, va a ser crítico. Así que... Y esto pues preocupa enormemente a varios sectores acá en la ciudad de Puerto de la Ceiba. Esto es lo que les informo este día. Yo retorno. Alguien tiene abierto. Bueno, yo con esto me despido y cuenten conmigo. Yo estoy a sus órdenes. Soy parte de Conacafé. Finalmente ya ocupo una silla ahí como presidente de UNECAFé. Y pronto que nos convoque vamos a trabajar. Y la agenda que tenemos ya prediscutida con Omar, yo creo que coincide conmigo. Y uno de los temas grandes es este tema para que el gobierno también se involucre. Así que me despido, buenas tardes, muchas gracias y felicidades. Muchas gracias. Bueno, no sé si ya no hay más participaciones. Cerramos aquí y sí, el compromiso estuvimos hablando estos días también con Néstor y para ver cómo podemos dar seguimiento también, ¿verdad? Entonces, bueno, no sé si ya no hay preguntas, cerraríamos aquí. Agradecemos por su tiempo y por sus aportaciones también. Y bueno, en nombre de CHPP, de CLAC, de Fairtrade, esperamos que haya sido de utilidad también lo que hemos escuchado esta tarde. Neri, ¿usted quisiera terminar con algo más o cerramos aquí? No, agradecer la participación y el interés y muchísimas gracias y seguramente hay que seguir trabajando, ¿no? por el tema Café de Honduras, que es el que se visualiza, ¿no? A nivel internacional y es el producto por el cual estamos trabajando. Así que muchas gracias y feliz tarde. Ok, feliz tarde.